Bienvenidos a todos, hermanos amados. La verdad que estamos muy contentos de estar una vez más en esta nueva transmisión. Y hoy tendremos un tiempo especial con el Señor. Hoy es un día especial para alabarlo, es el Día del Señor. Pero hoy tendremos un tiempo especial sobre la mente. Qué importante que es nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos, los que dejamos ingresar, los que los alimentamos. Así que hoy vamos a tener una palabra poderosa del Señor, vamos a alabar al Señor juntos, vamos a aprender nuevamente principios que nos van a ayudar a administrar, a caminar en esa fe en el Señor, también en el área financiera. Así que con tu familia, allí donde quiera que nos estés mirando, prepárate tu corazón, prepara tu Biblia, aquellos que toman mate, algunos nos han dicho, no tomamos mate, bueno, tu café, tu té, pero lo importante es preparar nuestro corazón. Así que en este día vamos a tener un tiempo muy especial y bendecido por el Señor, donde sin duda tu vida, nuestra vida, va a ir mejorando más y más por la intervención del Espíritu Santo. Así que preparémonos para este tiempo y comencemos en esta mañana alabando al Señor. Así que allí donde quiera que estés, vamos a adorar al Señor dándole gracias porque Él ha sido bueno y su fidelidad siempre ha estado con nosotros. Acá estamos con David para compartir con ustedes este tiempo de alabanza y bueno, saludándolos y deseándoles que hoy sea un día especial. La palabra de Dios dice en Salmos, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Podemos declarar en esta mañana, este domingo tan especial, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Él ha estado con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Y como dice su palabra, podemos confiar que Él así lo seguirá haciendo. Hasta aquí nos ayudó el Señor y va a seguir ayudándonos. Por eso es importante que entiendas el poder que hay en un corazón agradecido, en la alabanza que sale de ese corazón que reconoce la bondad de Dios, reconoce la fidelidad de Dios y se presenta con acción de gracias en su presencia. Así que en esta mañana queremos alabar juntos al Señor con esta hermosa canción. De generación a generación tú has sido bueno. En la adversidad, en la provisión, tú has sido fiel. Mi corazón agradecido está al poder comprender tu bondad y tu fidelidad. Tú has sido bueno.
Qué lindo es recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Por eso qué lindo es tener siempre un corazón agradecido con el Señor. El salmista decía: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho para con nosotros. Así que en este tiempo siempre mantengamos un corazón de adorador, un corazón agradecido, porque eso agrada al Señor y también nos bendice grandemente a nuestra vida. Como cada tiempo que hemos tenido, hoy vamos a seguir teniendo esas enseñanzas para que nuestras finanzas caminen de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso en este momento vamos a escuchar, con nuestra hermana Ana va a estar enseñándonos y motivándonos a caminar en un principio poderoso del Señor, porque Dios quiere que tú seas bendecido en el área financiera, también tú y tu familia. Así que escucha con atención lo que el Señor nos va a hablar a través de Ana. Buenos días, hermanos, hermanas, Dios los bendiga mucho, que tengan un día muy bendecido. Ahora vamos a hablar de principios financieros del reino. Y este principio se llama evitar decisiones precipitadas sin pensar. Y vamos a leer el pasaje en Lucas 14:28. La palabra dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor Jesús aquí nos habla de nosotros primero meditar, ver en qué vamos a gastar los recursos que el Señor mismo nos ha dado, porque debemos de ser muy prudentes en que esos recursos vayan a un lugar que tenga sus frutos, que vaya a tener frutos, no es malgastar. Entonces yo le quiero hablar un poquito acerca de nuestra vida, de cómo nos manejamos nosotros financieramente con mi esposo y también con Ámbar, porque también debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos cómo manejarnos. Sé que muchas cosas de las que yo tengo las tomé de mi madre, porque también era muy administrada, y a pesar de que éramos muy pobres en sí, no teníamos unos recursos muy grandes. Mi madre era jubilada y antes había trabajado de empleada doméstica, pero eso sí, ella siempre me recalcaba eso, de que si nosotros creamos una cuenta, y eso la debemos de pagar, no podemos dejarla sin pagar. Y quería comentarles un poquito de que algunas personas que sean más grandes que yo se deben de acordar de que había un comercio que vendía electrodomésticos que se llamaba Centro Eléctrico, y en un tiempo dio quiebra, y nosotros en ese tiempo teníamos una cuenta allí, y mucha gente dijo: no vamos a pagar, ¿para qué? Si ya dio quiebra y todo. Mi mamá dijo: no, nosotros debemos de pagar, porque nosotros nos comprometimos y eso lo vamos a cumplir. Lo hicimos, pagamos debidamente las cuotas, y al tiempo vino otra empresa con el mismo administrador y nosotros fuimos de nuevo a comprar. Y allí tuvimos nuestra recompensa, porque aparte de la televisión que compramos, nos regalaron una radio con pasacassette, que en aquel tiempo era un lujo a tener. Entonces yo eso quiero animar. Y otra cosa, también quiero hablarles de la vida actual de nosotros, que nosotros tuvimos autos, siempre los compramos usados. Cuando nosotros cuando comenzamos a conocer a Jesús y a caminar en este camino, nosotros ya pensamos en comprar un auto 0 kilómetros. Pero eso sí, nos sentamos a meditar con Esteban y ver si nosotros sacábamos un préstamo, si era posible con el sueldo de militar, que todo el mundo sabe que no es un gran sueldo, pero si nosotros sacábamos ese préstamo, si nosotros con el resto que nos quedaba del sueldo, si podíamos vivir y pagar nuestras cuentas. Y bueno, creyéndole al Señor, porque es así, hermanos, nosotros, todos me conocen y saben que yo soy una mujer de fe, yo al Señor le creo. Y basados en eso, bueno, Señor, nosotros vamos a sacar el préstamo, vamos a comprar el auto. Y me acuerdo que fuimos allí a
a levantar el préstamo, el cheque en Caxoe, y yo dije, Señor, yo quiero que seas vos el que pagues este préstamo. Y yo, como mi fe es así, pum para arriba, creí que el Señor iba a mandar un papel grande así que decía pagado, estaba cancelada la deuda, todo así. Pero no sucedió así. Pero en sí les quiero decir que en esos 5 años que nosotros pagamos la cuota del auto, nunca sentimos que nos faltaba ese dinero en el sueldo. Nunca. Y otra cosa también, que muchos saben de que cuando nosotros decidimos hacerle los 15 de ámbar, le pedimos al Señor que Él nos diera los recursos, y muchas veces mi pensamiento era que el Señor me iba a mandar un cheque con 100.000 pesos, que era lo que yo quería, y el Señor no tuvo mejor idea que mandarme a trabajar. Así que muchas veces cuando nosotros pedimos cosas al Señor, Él nos va a mandar a hacer ciertas cosas, y ahí debemos de esforzarnos. Bueno, yo me esforcé, trabajé esos 3 meses en verano, todas esas cosas, pero allí estaban los 100.000 pesos, y nosotros, basados en ese recurso que el Señor nos dio, así cubrimos todos los gastos para los 15 de ámbar, porque nosotros habíamos decidido no sacar ningún préstamo para hacer una fiesta. O sea que anoche meditábamos eso con Esteban y decíamos, si el Señor no hubiese querido que nosotros hubiésemos hecho la fiesta para ámbar, Él no nos hubiese dado ningún recurso ni nada. O a veces el Señor sí quiere, pero quiere que nosotros también nos esforcemos y busquemos eso, porque no es solamente pedirle al Señor, también nosotros tenemos que dar de nuestra parte. Así que, mis hermanos, les animo a que sean obedientes a este principio de primero meditar, no tomar decisiones apresuradas. Sabemos que en este tiempo, el mundo, todo es un comprar, un consumismo así todos los días, y anoche nos reíamos con Esteban porque él me decía, las golosinas en los supermercados están a la altura de los niños. Todo está allí para que ellos miren así y se les antoje. Y nosotros también. Nosotros como grandes, como padres de familia, también miramos la televisión y yo me río porque hay una publicidad que dice limpia deudas. No, nada que ver, un préstamo no limpia las deudas, nos endeudamos mucho más, pero son títulos llamativos y nosotros entramos en esa. Entonces, no, hermanos, pidamos sabiduría al Señor, prudencia para cómo comprar, primero ver qué es lo que nosotros necesitamos, no es lo que queremos, lo que necesitamos realmente. Y con esto no quiero decir que no saquemos un préstamo, que no usemos tarjetas de crédito, porque nosotros en sí usamos tarjetas de crédito, pero tenemos que saber cómo usarlas, tenemos que saber, nosotros tenemos una ley, se termina una cuota, se puede hacer otra, antes no. Eso no es así, no podemos superponer porque es una cuota chiquita, superponer una sobre la otra. Entonces, hermanos, les animo a que seamos sabios y prudentes, y el Señor dice que le pidamos sabiduría a Él, que Él nos va a dar sin reprocharnos. Así que me complace haberles hecho partícipe de cosas que me han pasado en mi vida, de cómo nos manejamos financieramente en mi casa. Bueno, hermanos, los dejo con el pastor para la prédica. Que tengan un día muy bendecido. Qué lindo lo que estamos viviendo en este momento, qué lindo que el Señor nos está instruyendo, y Dios siempre quiere instruir a sus hijos. Así como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bueno que nosotros atesoremos lo que el Señor nos está hablando a través de los principios financieros. Sin duda que alabar al Señor, estar en ese continuo movimiento espiritual. Y hoy, este mensaje del día de hoy tiene que ver con la mente, tiene que ver con tener una mente brillante, una mente que brilla. Sin duda que necesitamos entrenar nuestra mente para pensar cosas gloriosas, cosas poderosas, cosas de bendición. Y la Biblia dice claramente que pensemos todo lo bueno. Ahora, ¿cómo se hace? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la mente, porque la mente realmente se cocina
la batalla, si nosotros logramos ganar la batalla en nuestra mente, vamos a ganar mucho terreno en nuestra vida. Muchas personas realmente por no dirigir su mente, otros pensamientos equivocados, errados, los tiran abajo, les quitan el ánimo. Y por eso yo quiero comenzar hablando acerca allí en Isaías capítulo 26, el versículo 3 dice allí: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, pensar en las cosas del Señor, en lo bueno que es Dios, como hemos cantado, recordar su fidelidad, nos permite disfrutar de la paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y realmente el Señor quiere esto, darnos completa paz, pero tu mente tiene que estar enfocada, y mi mente, en lo que es correcto, en lo que es bueno, en lo que nos ayuda, en lo que nos impulsa, en lo que nos da ese ánimo para seguir adelante. Y por eso que el apóstol Pablo habló bien claro allí en 1 Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y uno tiene que pensar, ¿cómo pensaba Jesús? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿De acuerdo a qué pensamientos? ¿Cuál era la mentalidad del Hijo de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Maestro? Porque es allí donde nosotros también tenemos que aprender a imitar la mentalidad de Jesús. Qué bueno que es saber cómo Jesús enfrentaba ciertos desafíos. Sin duda que Él se armaba de pensamientos de fe, pensamientos que el Padre le daba y que Él los atesoraba. Y tú y yo también tenemos que aprender en un tiempo donde la mente es sumamente atacada, la ansiedad, aún la depresión, los ataques de pánico, mucho tiene que ver qué pasa en nuestra mente. Pero la palabra del Señor, el Espíritu Santo está hoy con nosotros para poder guiarnos en cómo nosotros debemos entrenar nuestra mente. Así que tenemos que entender que los pensamientos nuestros pueden producir cosas bien diferentes y opuestas. Por ejemplo, nuestros pensamientos pueden producir alegría o tristeza. A veces si uno, no sé, si a usted le ha pasado, creo que a todos nos ha sucedido, tener pensamientos que boicotean nuestra alegría. Cuando hablo de boicotear, hablo de que nos roban la alegría. Empezar a pensar algo triste, algo malo, y empezás a pensar y de repente te cambia el rostro, te cambia el ánimo, te cambia el humor. ¿Pero por qué? Porque un pensamiento entró y dejaste que allí se introduciera y que trabajara, y ese pensamiento nos boicoteó, nos robó la alegría, el gozo, a veces la esperanza. Es por eso que los pensamientos pueden producir alegría o también pueden producir tristeza. Pero qué lindo es cuando nosotros entendemos que hay pensamientos que nos generan alegría. Y algo muy sencillo, pensar con esperanza. Quizás a todos nos ha sucedido tener un viaje que queríamos hacer. Entonces el día antes, ¿cómo estamos? Ansiosos, pero no una ansiedad mala, dañina, sino esa inquietud con alegría. Estamos pensando el lugar que vamos a ir, lo que vamos a disfrutar, o con quiénes vamos a encontrarnos. Quizás esa es la casa de un familiar, la casa de alguien muy querido, pero el día antes, como tenemos una esperanza puesto delante de nosotros, nuestros pensamientos se llenan de cosas buenas. Entonces, si será importante, la esperanza que tenemos delante de nosotros nos va a generar pensamientos buenos como lo del viaje. Así que a todos nosotros nos ha sucedido tener ese viaje que nos genera expectativa, entusiasmo, alegría, esa sensación linda de que va a ocurrir algo bueno en nosotros. Y así nosotros tenemos que aprender a generar y producir y dejar ingresar pensamientos en base a la esperanza. Por eso hay pensamientos que traen alegría, hay otros que traen tristeza, hay pensamientos que producen o alimentan nuestra fe y hay pensamientos que realmente nos llevan a la incredulidad, a pensar todo lo negativo. Y nosotros tenemos que aprender que hay pensamientos que tenemos que aprender a filtrar. Usted reconoce cuando viene un pensamiento incrédulo, por ejemplo, pensar, esto va a salir todo mal. Cuando uno piensa internamente, ya ese pensamiento, esto va a salir todo mal.
esto no va a funcionar. Ya uno se predispone a que eso no va a ocurrir, no va a suceder nada bueno de eso. Y esos pensamientos incrédulos, sin duda que atacan nuestro corazón, atacan nuestra alma, atacan nuestro ánimo. Y nosotros tenemos que aprender a desechar esos pensamientos que son pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de miedo, como hemos hablado en otros momentos, pero también hay pensamientos que nos aumentan la fe. Hay pensamientos que de esto voy a salir adelante, porque el Señor está conmigo. Cuando uno piensa así, esto lo voy a lograr y lo voy a alcanzar con el favor de Dios, esos pensamientos hacen que nuestra fe aumente. Así que nosotros tenemos siempre esa batalla, ¿no? Pensamientos que generan alegría, otros que generan tristeza. Pensamientos que generan fe, o aumentan nuestra fe, o estimulan nuestra fe, y pensamientos que nos llevan para abajo, a la incredulidad, a la duda, a la derrota. Y nosotros tenemos que decidir. Es aquí en la mente, es que nosotros tenemos que aprender a filtrar qué pensamientos rechazamos y cuáles realmente alimentamos y atesoramos y retenemos porque nos hacen bien para salir adelante, para creerle a Dios y para avanzar en la vida. Espero que me esté entendiendo de lo que estoy introduciéndonos acerca de la importancia de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y obviamente que hay pensamientos que nos generan paz y hay pensamientos que nos generan ansiedad. Y hoy en día hay realmente y lamentablemente muchas personas que sufren de ansiedad es porque no han podido gobernar su mente. Y a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, cuando nos entregamos a Él, nuestra mente es gobernada por el Señor y nos trae realmente ese alivio que necesitamos. Pero quiero decirle que la ansiedad se genera por empezar a pensar, nuestro cuerpo está aquí en el presente, y la ansiedad se genera por empezar a pensar en el futuro de forma con ansiosa inquietud, como decía Jesús. Por ejemplo, personas que empiezan a pensar qué va a pasar en el futuro, lo que va a venir, porque mira cómo está esto y lo otro, empiezan a pensar y a girar, y si hay una retroalimentación de ansiedad, de lo que vendrá, de lo negativo, entonces comienzan a vivir un futuro que no ha pasado, que no ha llegado, que no se sabe qué es lo que realmente va a vivir, pero esos pensamientos generan ansiedad y hacen que una persona esté mal y comience a sentirse mal, y uno tiene que aprender a no entrar en ansiedad. Jesús dijo que por nada estemos ansiosos o afanados. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que cada día tenemos que aprender a pensar lo bueno, lo recto. Cada día tenemos que aprender a gobernar nuestra mente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Cada día es cada día nosotros tenemos que aprender a filtrar esos pensamientos. Pero hay pensamientos que nos generan paz. Y ¿sabe? La paz viene cuando nos sentimos seguros. Cuando uno está seguro, uno está en paz. Y esto es una introducción. A mí me encanta una palabra que me genera mucha paz, mucha seguridad en el Señor, que está en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y esa palabra dice que el Señor no nos va a permitir pasar por algo que nosotros no podamos resistir. Y esa palabra a mí me genera una tranquilidad para vivir la vida, de que todo lo que pasemos, si andamos en el camino del Señor, todo lo que pasemos es porque vamos a poder afrontarlo de la mano del Señor, vamos a poder resistirlo, vamos a poder soportar y vamos a seguir adelante. Y ese pensamiento, cuando uno se llena los pensamientos de la palabra del Señor, uno comienza a tener seguridad y la seguridad produce esa paz. Es decir, tranquilo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, por eso esta introducción, cómo la mente trabaja y cómo nuestros pensamientos tienen que ser filtrados. Porque algunos nos generan fe, otros incredulidad, algunos tristezas, otros alegría, algunos ansiedad y otros paz y seguridad. Por eso tenemos que aprender si usted piensa, ¿cómo es mi mente? ¿Cómo yo puedo dirigir mi mente? Y bueno, a través de la palabra, llenarse de la palabra del Señor. Pero yo quiero hablar de 3 cosas
Por esto esta introducción tiene mucho que ver con que nosotros tenemos que aprender a filtrar, a tener un filtro en los pensamientos. Y hay veces, ayer le comentaba a un hermano y le decía cómo él conversa con sí mismo. Y sabe que uno dice, pastor, conversar con uno mismo. Sí, uno tiene que aprender a tener conversaciones sanas, saludables, estimulantes con uno mismo. Y a veces cuando la cosa es tan difícil uno tiene que aprender a decir el salmista, David, se hablaba a sí mismo, tenía pensamientos en sí mismo y él decía, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te preocupas? Cuando él se veía que estaba mal, él tenía una conversación saludable consigo mismo. Y hay veces que uno tiene que decir, bueno, hasta acá llegué, no voy a pensar más eso, no voy a pensar más negativo, no voy a pensar esas cosas, voy a pensar en fe, voy a pensar en las promesas del Señor. Y es parte de nuestra vida cristiana, es cómo nosotros lideramos nuestra mente. Y tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver, como dice el libro de Tito, ser dueños de sí mismo. Y yo te pregunto, ¿cómo estás liderando tu mente? Si alguien imitara tu mentalidad, ¿saldría adelante o no? Porque la mentalidad también se imita. La mentalidad tiene que ver con la actitud que enfrentamos la vida. Y tiene mucho que ver con esto que hoy estamos meditando en la palabra. Tiene que ver con qué pensamientos filtramos y cuáles retenemos. Y es esencial, si queremos en cada situación de nuestra vida salir adelante, tenemos que aprender a entrenar nuestros pensamientos para lo mejor. Y hoy yo quiero brindarte esta palabra para que entrenes tu mente y tus pensamientos para lo mejor, para lo que Dios tiene para tu vida. Y por eso es tan importante esta palabra y es tan importante para nuestro estilo de vida, de victoria, de salir adelante, cómo nosotros manejamos los pensamientos y nuestra mente. Pero 3 cosas quiero hablar acerca de entrenar tu mente. Hay 3 cosas que hoy quiero remarcar. Y si tenés para anotar, anotá estos puntos, estos tips que te voy a dar. Hay 3 cosas que la Biblia muestra que nosotros tenemos que entrenar la mente. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer es entrenar nuestra mente para amar a Dios. Y uno dice, pero la mente está hecha para amar también. Jesús dijo en Marcos capítulo 12, verso 30, Jesús dijo esto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el Señor habló que se ama con la mente también. Uno pensar en el Señor, cuando uno ama a alguien, y aquellos que estamos enamorados, no que estuvimos, ¿no? Porque algunos dicen, cuando estábamos, estamos enamorados, los pensamientos, ¿cuáles son? Pensar en la persona que uno quiere, que uno ama. Es estar, ¿vieron cuando hay gestos o hay acciones que le hacen ver a otra persona, estuve pensando en ti? Amar a Dios con la mente tiene que ver con que nosotros pensamos en Él, pensamos en su plan, pensamos en su voluntad, pensamos en sus palabras, pensamos en sus promesas. Amar a Dios con la mente es el primer mandamiento que el Señor nos dijo, es amar a Dios, obviamente con el corazón, con el alma, pero también con la mente. La mente tiene que ser entrenada para amar. Y los pensamientos que ingresan en ella nos tienen que estimular al amor, nos tienen que estimular a ser más leales al Señor, más fiel a Él. Nuestros pensamientos tienen que llevarnos en ese camino más excelente que es amar a Dios. Y Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Yo te pregunto, ¿qué porcentaje pensás vos en el día en el Señor? Hablas con tu mente está cargada de comunión con el Señor, de ir caminando con el Señor todo el día, de caminar con Dios cada día, ir pensando en todo lo bueno que ha sido el Señor, en lo poderoso que es Él para cambiar circunstancias, porque la mente se entrena de esa forma. La Biblia dice bien claro que nosotros que tenemos que aprender a utilizar nuestra mente. Y nuestro padre de la fe, Abraham, dice la Biblia que cuando él fue a entregar a Isaac, dice que él pensaba dentro de él que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. La mente tiene que ser utilizada y fue creada para nosotros poder amar a Dios
en todo tipo de pensamientos de fe, de fidelidad, de lealtad. Así que en este tiempo, llenate de pensamientos buenos para con Dios, porque Dios ya los tiene para contigo. La Biblia dice muy claramente en Jeremías capítulo 29, verso 11, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien. O sea, Dios ya tiene claro los pensamientos que tiene para contigo. Ahora lo que yo estoy hablando es, ¿qué pensamientos tenés tú para con Dios? Porque tenemos que amar a Dios con nuestra mente. Así que qué lindo es pensar, yo a veces imagino, soy de imaginar, mi llegada al cielo, ¿no? A veces le digo, Señor, me imagino llegando al cielo, es una idea mía, ¿no? Que Jesús me recibe y yo corriendo a abrazarlo. Siempre pienso en ese abrazo, pienso en llegar y abrazarlo y bueno, darle las gracias y llorar igual en sus brazos. No sé si voy a llorar allá arriba o no, pero el hecho es que pienso esos momentos y me alientan. Yo me aliento con esos momentos de decir, ese momento donde ha terminado esta carrera aquí y comienza un tiempo totalmente diferente con el Señor. Y a veces lo pienso, y la Biblia dice, en 1 Juan capítulo 3, Juan decía que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y pienso en esas cosas lindas. A veces pienso cómo Dios trabaja en una vida y soy de reflexionar y de pensar. Y yo sé que los pensamientos que nosotros retenemos, los buenos, nos ayudan tremendamente a nuestro ánimo, a nuestro humor. Y por eso lo primero es amar a Dios con nuestra mente. Entrenar a nuestra mente para amar al Señor y obviamente para amar a nuestro prójimo. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es entrenar tu mente para soportar la adversidad. Eso sí que hay que... Y ahí lo vemos en los deportistas, pero vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Tenemos que aprender a entrenar nuestra mente para soportar la adversidad. Y sabe que uno se tiene que armar de pensamientos para soportar en tiempos donde los chaparrones son fuertes, para decirlo de alguna manera. Pero dice la Escritura allí, Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armaos del mismo pensamiento. El apóstol Pedro dice, hay que armarse del mismo pensamiento para poder soportar la adversidad. Todos vamos a tener adversidad en diferentes áreas, pero tenemos que armar nuestros pensamientos. Dice, ármense de este pensamiento. Jesús, cuando enfrentó la cruz, momento tan difícil para él, tan duro, él se armó del pensamiento correcto. Él se armó de un pensamiento de esperanza. Esto padezco por el bien de la humanidad, por obedecer a mi Padre y por el bien de la humanidad. Y nosotros tenemos que aprender a armarnos, entrenar nuestra mente para armarnos de pensamientos que nos ayuden a soportar la adversidad. Yo le digo a veces a mi hijo más pequeño, a Benja también, digo, si vas a jugar al fútbol te van a pegar, te van a pechar, te van a empujar, te va a doler a veces. O sea, ya lo voy preparando en la mente de que eso va a suceder. Y sabe, en la vida tenemos que aprender a fortalecernos con pensamientos de esto va a venir, pero lo voy a soportar en el nombre del Señor. Dios está conmigo. Hay momentos en la vida que realmente son momentos para soportar, para aguantar. Y ahí tenemos que tener pensamientos de bien. El Señor está conmigo. Él no me ha abandonado. Yo me puedo sentir quizás hoy de esta forma, pero el Señor está a mi lado. Él me dijo, no me va a dejar ni me va a desamparar. Hay que armarse de pensamientos para soportar la adversidad. Por eso, ¿sabe qué? A veces tenemos, personas, una generación tan, a veces débil, porque no se arman de pensamientos para soportar ciertas adversidades. Y en la vida, cuando queremos alcanzar algo, la fe nunca deja de lado ni el sacrificio, ni el esfuerzo, ni el trabajo duro, ni la diligencia. Entonces, cuando a los jóvenes les digo esto, que van a alcanzar una carrera, que quieren alcanzar sueños, aquello, obviamente va a costar. Van a haber días que uno siempre va a estar ese pensamiento de querer renunciar, de volverse de atrás. Pero uno tiene que armarse de un pensamiento para soportar las adversidades. Y vaya si Jesús es nuestro ejemplo mayor.
Los apóstoles que siguieron al Señor son nuestro ejemplo mayor. El seguir al Señor tiene que ver con armarnos de pensamientos así. No todos nos van a querer por ser cristianos, no todos van a recibir nuestro mensaje, a no todos les van a agradar que nosotros tomemos caminos que ellos no toman. Y eso es un pensamiento que ya está armado en mí. Ya sé que va a ser así. Ya sabemos que no va a ser todo, como dice, color de rosa. Y no estoy hablando de algo negativo. Estoy hablando de armarnos de pensamientos para poder afrontar correctamente las adversidades y los desafíos que enfrentamos en nuestra vida. Y por eso es tan necesario, como dice Pedro en la escritura, allí en su epístola, ármense de este pensamiento para soportar la adversidad. Te pregunto, ¿cómo estás para soportar la adversidad? Hay una frase que dice, preparados para lo peor, esperando lo mejor. Es una buena filosofía. Tenemos que prepararnos para las batallas. Y las batallas a veces son duras, a veces son más cortas, a veces son más largas. Pero tengo que tener pensamientos de victoria, de aprender a soportar la adversidad y aprender a resistir al enemigo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo. Y dice que nosotros nos sometamos a Dios y Él va a huir de nosotros, pero hay que resistirlo. Hay veces que Satanás va a venir a acusarte lo que hiciste, mirá, sos un fracasado, esto no te va a salir. Todos esos dardos del enemigo vienen, pero nosotros nos armamos del pensamiento correcto, para soportar, para resistir y el diablo va a huir. Por eso es que es tan importante hoy lo que hablamos, nuestra mente, armarla de pensamientos de fe, de batalla. Y qué bueno que es que te llenes de la palabra del Señor. Recuerdes historias de la Biblia que hacen que nuestro pensamiento comience a generar una actitud correcta. Así que lo segundo sería soportar la adversidad, entrenar nuestra mente para soportar la adversidad. Y sabe, estos días que hemos estado orando, conforme al profeta Habacuc vivió en un tiempo bien difícil. Vivió en un tiempo donde él veía injusticias, veía violencia, veía todo mal, ¿no? En un momento empezó a quejarse contra Dios, así empieza su mensaje, y él habla con Dios, pero en un momento Dios ministra su vida, y él declara al final de su profecía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me voy a gozar en el Señor, que es mi salvación. Y sabe, él antes que pasara, porque él no dijo, es que falta vid o faltan higos, dijo, aunque él ya estaba haciendo una declaración de fe si las cosas se ponían difíciles. Él ya se armó para soportar la adversidad con una declaración. Y es por eso que a veces tenemos que, aunque pase tal cosa, yo voy a seguir al Señor. Aunque las personas sean ingratas, voy a seguir haciendo el bien. Aunque tal cosa, yo voy a mantenerme firme siguiendo al Señor Jesucristo, que perdonó mis pecados y me va a llevar con Él para siempre. Son pensamientos que nos ayudan a seguir adelante. Y lo tercero y lo último que tenemos que entrenar nuestra mente es para imaginar con fe. Como dije, yo soy de imaginar, me gusta pensar y ponerme a imaginar. Pero la Biblia habla acerca de usar la mente porque una de las funciones de nuestra mente es imaginar. Y que no sé si le gusta imaginar, pero es lindo imaginar. Es lindo. Por eso, cuando la gente sueña cosas raras, ¿no? En los sueños no hay límites, ¿no? Uno puede volar y de repente aparecer en un lugar y aparece en otro y no hay límites. Y por eso uno disfruta tanto los sueños, porque no tienen límites. Ahora, nuestra imaginación con fe tampoco debería tener límites. La Biblia dice, esto le dijo Dios a Josué, para que conquiste, para que avance, para que sea alguien que alcance cosas. Le dice allí en la escritura muy conocida en Josué capítulo 1, verso 8. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero quiero resaltar, de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe que la palabra meditar en esa escritura, en hebreo, tiene que ver con visualizar, con imaginar?
Lo que Dios le decía a Josué y te dice a ti y a mí es: tomá mi palabra, tomá mis promesas y visualizalas, imaginalas. Comenzá a dejar que tu creatividad, tu mente, a través, basado en una promesa, en una palabra del Señor, visualice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comenzás a visualizar: el Señor va a proveer, Él siempre ha estado con nosotros, Él va a abrir esa puerta. Y comenzás a imaginarte. Yo tengo promesas del Señor que me las imagino cómo el Señor las va a cumplir. Y uno hasta cuando... Mire, usted hasta podría hacer un lindo ejercicio. Si usted se mirara al espejo y comenzara a imaginar cosas lindas, va a ver cómo le cambia el rostro. Hasta puede esbozar una sonrisa. ¿Por qué? Porque está imaginando aquello lindo que Dios va a hacer, que va a venir, que va a ocurrir. La Biblia dice bien claro, Dios nos dice a nosotros: mediten, visualicen, usen la imaginación, porque por algo Dios nos dio la imaginación. Fue para usarla para lo bueno. Y la imaginación, con fe, sumado a la fe, nos puede crear el panorama perfecto para que nuestra esperanza, nuestro corazón se ensanche para avanzar creyéndole al Señor. Por eso es tan lindo que nosotros entrenemos nuestra mente para meditar, para visualizar, para imaginar las promesas del Señor, que Dios es poderoso y fiel para cumplir cada una de ellas. Así que no sé cómo está usted para visualizar, para imaginar, pero qué lindo es que uno visualice un futuro de bien. Porque la palabra dice, y yo me baso siempre en Isaías capítulo 35, y le animo a que lo lea, porque ese es el futuro de los justos, ese es el futuro de los hijos de Dios. Isaías 35 habla cosas gloriosas de aquellos a los cuales Dios nos ha escogido y nosotros hemos aceptado el rescate por medio de Jesucristo. Y uno visualiza cada palabra, dice: qué hermoso lo que Dios ha preparado para los que le aman, para los que hemos decidido seguirlo a Él. Por eso tenemos todo para usar nuestra mente, entrenarla para visualizar, imaginar cosas hermosas. Y por eso tome una palabra, tome un capítulo de la Biblia, tome una historia bíblica y diga: Señor, si lo hiciste con Él, también conmigo lo puedes hacer de esta manera. Qué lindo que es cuando nosotros imaginamos y estimulamos a la mente a que pueda visualizar las promesas y las palabras de Dios cumplirse en nuestra vida. En este tiempo yo quiero que estas palabras, entrenar nuestra mente para amar a Dios, entrenar nuestra mente para soportar la adversidad, tener pensamientos poderosos para soportar la adversidad y soportar al adversario, y entrenar nuestra mente para imaginar con fe. Yo quiero que alabemos al Señor con esta canción, los hermanos que nos van a dirigir, porque tiene mucho que ver con creerle al Señor, tiene mucho que ver con la palabra que hemos enviado a tu corazón, que puedas usar tu mente. La mente puede ser un arma poderosa si nosotros lo usamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado en este momento. Vamos a cantarle al Señor, vamos a utilizar nuestra fe, y mientras le cantás al Señor, visualizá las promesas, visualizá las palabras del Señor y llenate del Espíritu que el Señor te está hablando a través de esta palabra. Y conforme a lo que hemos escuchado, a lo que recibimos de esta palabra, queremos atesorarla, queremos que obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Dios esté ensanchando nuestra mentalidad, que podamos vivir de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a esos pensamientos de paz, esos planes de bien que Él tiene para nuestra vida. Así que en esta mañana tenemos que declarar con nosotros lo que dice esta canción, que viene el Espíritu Santo con poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, soplando esos vientos que traen limpieza, que quitan todo lo que está interrumpiendo, que Dios bendiga tu familia, tu vida. En esta mañana declaramos que vienen esos vientos del cielo, que van a ensanchar nuestra vida. Y como dice esta canción, que nuestra fe nunca se agote, sino que siga ensanchándose y podamos seguir creciendo
Señor, en esta mañana. Te animo que cantes con nosotros como una oración. Señor, que mi fe nunca se agote, sino que tú me ensanchas, Señor, en medio de los momentos más difíciles. Mi fe no se va a agotar, porque está puesta sobre ti, Señor, está puesta sobre la roca. Vamos a declarar esto todos juntos. Te animo que uses toda la fe que hay en tu vida y que digas con nosotros que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder, Señor. Tú me rejuveneces, tú me renuevas en esta mañana. Vamos a profetizarlo juntos. Decirlo así. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y conviertes. Qué lindo que es alabar al Señor, pensando y visualizando todo lo bueno que tiene Dios para tu vida y para mi vida. Porque a los que aman a Dios, Dios nos ha preparado cosas hermosas. Dice que ni ojo vio, ni oído oyó. Ha preparado Dios para los que le aman. Y quiero terminar orando y dando gracias al Señor. Así que allí donde estés, cerrá tus ojos y visualiza al Señor a tu lado. Visualiza al Señor caminando en ese asunto que tanto te preocupa. Visualiza las promesas y la palabra del Señor cumpliéndose en tu vida, en tu familia y en cada asunto y en área de tu vida. Padre, gracias. Gracias porque tus pensamientos son de bien para con nosotros. Y nosotros nos queremos llenar de tus pensamientos. Como nos has hablado, Señor, que usemos la mente para amarte, que usemos la mente, Señor, para soportar la adversidad, que usemos la mente, Señor, para imaginar y visualizar todo lo bueno que tienes para nosotros. Señor, que en esta hora bendice a cada uno de los que ha escuchado esta palabra. Bendícenos, Señor, renovando nuestra mente, quitando todo lo que no sirve, lo que es basura, lo que son pensamientos de derrota, pensamientos de debilidad, que debilitan nuestro ánimo, que debilitan nuestra fe. Pero hoy en el nombre de Jesús bendigo cada persona, bendigo cada familia, para que la mentalidad de esa familia cambie, para que la mentalidad de ese joven cambie, para que la mentalidad de ese hombre, de esa mujer, sea de acuerdo a la mente de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo la mente de cada persona que hoy está escuchando y te doy gracias, Señor, porque por tu palabra podemos pensar cosas gloriosas, poderosas, que nos van a impulsar más y más al propósito y al plan maravilloso que tienes para con nosotros. Bendigo a tu pueblo y a cada persona que hoy ha escuchado esta palabra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno esta palabra y tomemos la mentalidad de Cristo que es para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, este es un tiempo para tener la mente de Cristo y usarla con todo lo que el Señor nos ha dado. Vienen cosas hermosas para tu vida porque las promesas de Dios no han caducado. Que el Señor te bendiga. Recordá que si esto fue de bendición, compartilo con otros, inscribite en el canal y seguimos honrando al Señor con nuestra mente. Dios le bendiga.